Hola amigos, vamos a trabajar con el libro de Saberes y Pensamiento Científico para primer grado, estos nuevos libros de la nueva escuela mexicana, con el tema de ángulos de matemáticas y el subtema específicamente los tipos de ángulo. Página 23. Tipos de ángulo. Bueno, ya conocimos que los ángulos se forman por dos semirrectas y un punto donde se unen se le conoce como vértice, y la formación que se hace esta línea se le conoce como el ángulo. Dice lo siguiente: dependiendo de la rotación y posición final, los ángulos se clasifican en perigonal, aquel que mide 360 y sus lados coinciden. Aquí tenemos el ángulo perigonal. Colineal llano mide 180 y sus dos son una prolongación del otro. Aquí tenemos el ángulo llano, las dos semirrectas, el vértice y la formación. Aquí tenemos el ángulo recto. Se forma a partir de dos semirrectas perpendiculares y mide 90. Aquí tenemos el ángulo agudo, mide más de 0, pero menos de 90. Y aquí tenemos el ángulo agudo. El obtuso mide más de 90, pero menos de 180. Aquí tenemos las dos semirrectas, aquí el vértice y la prolongación que se le conoce como ángulo. El convexo mide más de 0 y menos de 180. Y el cóncavo que mide más de 180 y menos de 360. Ahora, ¿qué es un ángulo? Bueno, un ángulo se forma por dos semirrectas. El punto donde se une se le conoce como vértice y la formación de esta línea de color azul se le conoce como el ángulo. ¿Cómo medir un ángulo? Pues bueno, un ángulo se mide con un transportador. Colocas aquí el transportador y así puedes medir cuánto va este ángulo. Los ángulos se componen por dos semirrectas, un vértice y por último, un ángulo es la abertura formada por dos semirrectas con un mismo origen llamado vértice. Al mismo tiempo, los ángulos se pueden clasificar conforme a la posición de sus lados. Ángulo adyacente, comparten el mismo vértice, aquí está el vértice, tienen un lado en común. En la imagen del ángulo A y B, el ángulo adyacente, aquí tenemos el ángulo adyacente. El ángulo opuesto por el vértice, comparten el mismo vértice, aquí está el vértice, y sus lados de uno de sus prolongaciones de los lados del otro. Los ángulos opuestos son iguales y la suma de los ángulos adyacentes es de 180. Los ángulos opuestos por el vértice, pues bueno, por ejemplo, aquí tenemos el ángulo B y D son opuestos por el vértice y el A y el C. Una característica es que miden lo mismo. Vamos con una actividad. Vamos a investigar un poco sobre el ángulo opuesto por el vértice. Dice, son aquellos que se forman cuando se cruzan dos segmentos de recta. Aquí tenemos dos segmentos de recta de color azul, el punto rojo es el vértice, y aquí tenemos esta flecha de color verde, pues viene siendo ángulos opuestos por el vértice, y este de color naranja, pues vienen siendo opuestos por el vértice. Ahora dice, imagina que tú tienes un ángulo y quieres saber las medidas. Por ejemplo, para iniciar vamos a ver cuáles son opuestos por el vértice. Por ejemplo, aquí este con este es opuesto por el vértice, este y con este también son opuestos por el vértice. ¿Cuánto mide el ángulo B, C y D? A ver, este sería B, este sería C y este sería D. Para saber cuánto va a medir el ángulo B, C y D, vamos a utilizar lo que ya sabemos, que el ángulo llano pues mide 180. Si yo observo en esta línea, en este círculo de color rojo, semicírculo, podemos ver el ángulo llano. Ya sabemos que el ángulo llano mide 180. Entonces vamos a hacer lo siguiente. A 180 le voy a quitar 75 que vale el ángulo A y me va a salir lo siguiente. A ver, a 0 le quito 5 no se puede. Le pide una prestada que se convierte en 10. A 10 le quito 5, pues me quedan 5. 7 menos 7 sería 0. Y bajo el 1. 105. Entonces el ángulo B mide 105. Y si el ángulo B y el ángulo D son opuestos por el vértice y estos miden lo mismo, entonces el ángulo D va a medir 105. Y el ángulo A y C son opuestos por el vértice, entonces va a medir igual 75. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo B? 105, el C 75 y el D 105. ¿Cómo lo respondimos? Aplicamos lo que ya conocemos sobre los tipos de ángulo e hicimos una resta y así nos salió este ejercicio. Vamos a practicar un poco. Dice, encuentra la medida de los siguientes ángulos opuestos por el vértice A, B y C.
Aplica lo aprendido sobre el ángulo llano, realiza las restas correspondientes, clasifica ángulo A, B y C y determina así sus medidas.